La corteza cerebral es la capa más externa del cerebro. Está compuesta por una fina lámina de neuronas con sus interconexiones y forma una capa de pocos milímetros de espesor que cubre la superficie irregular de los hemisferios cerebrales. La corteza es la parte más desarrollada del cerebro humano y es responsable de pensar, percibir, producir y entender el lenguaje. Lleva a cabo funciones como el pensamiento abstracto, el lenguaje, junto con aspectos perceptivos, el movimiento y otros. La mayor parte del procesamiento de la información ocurre en la corteza cerebral. Partes de la corteza cerebral. Se divide en 4 lóbulos. Lóbulo frontal controla varias funciones como la resolución de problemas, pensamiento crítico, juicio, atención y comportamiento. Lóbulo parietal se centra en el movimiento, el cálculo, orientación y ciertos tipos de reconocimiento. Se encuentra en el corteza motor, que permite que el cerebro controle el movimiento del cuerpo, y el corteza sensorial, que recibe información de la médula espinal sobre la posición de varias partes del cuerpo y cómo se mueve. Lóbulo temporal controla la memoria visual, auditiva y comprensión del habla. Incluye áreas que ayudan a encontrar capacidad del habla y escucha. Lóbulo occipital se encuentra en la parte posterior de la cabeza y controla la visión, cuerpo extraído. Está ubicado en las partes de los hemisferios cerebrales. Tiene el sistema límbico, está relacionado con la memoria, la atención, emociones. Por ejemplo, placer, miedo, agresividad. Incluye el hipotálamo, que controla el humor, temperatura, hambre y sed. La amígdala, que permite dar respuesta a las emociones, miedo y recuerdos. El tálamo, encargado de controlar la emoción por la que pasa estímulos aferentes que llegan a la conciencia. El tronco del encéfalo, todas las funciones vitales para la vida se originan ahí. El cerebelo controla funciones corporales esenciales como la postura, coordinación y el equilibrio. Tipos de corteza. Articorteza es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. Es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. La peleocorteza se encuentra entre las zonas más primeras de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Incicorteza y neurocorteza. Zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y el pensamiento abstracto. Capas de la corteza cerebral. Conocido también como materia gris, está formado por diferentes capas de tejido neuronal. Entre ellas tenemos capa molecular, conocido también como capa plexiforme, que está compuesta por una espesa red de fibras neuronales. Capa granular externa, formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Capa granular interna, formada por una masa compacta de células estrelladas que reciben aferencias de la zona del tálamo, las cuales se llaman barna externa de Weininger. Capa piramidal externa, compuesta por células piramidales. Estas dirigen sus acciones a destinos subcorticales en forma de fibras de proyección, asociación y comisurares. Capa piramidal interna o capa ganglionar, compuesta por una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como también de células de Martinotti y estrellados. Capa multiforme. Se encargan de derivar información de la corteza, el tálamo y los núcleos estriados, y está conformado por células de tipo fusiforme. Áreas de la corteza cerebral. Tenemos 1. Área sensitiva. Transporta la información obtenida de los núcleos del tálamo. Se encuentra en el lóbulo parietal. Forma parte del hemisferio izquierdo y se divide en área primaria, que posee conexiones con receptores sensitivos y periféricos. Área secundaria. Recibe información de las zonas inferiores del encéfalo, como también del área primaria. 2. Área motora. Permite que pueda existir movimientos voluntarios y conscientes, ya que se da origen en los tratos motores que descienden hacia la médula espinal y el motor neuronal del tronco. Se encuentra ubicado en el lóbulo frontal y forma parte del hemisferio izquierdo. Se divide en corteza motora, corteza premotora y área de Broca. 3. Área de asociación. Permite la existencia de funciones mentales más abstractas y complejas. Se encuentra ubicado en el lóbulo temporal. Forma parte del hemisferio derecho y se divide en corteza asociativa unimodal, corteza asociativa multimodal y corteza asociativa supramodal.
La neocorteza es considerada el área cerebral responsable de nuestra capacidad de razonamiento, permitiendo el pensamiento lógico y la conciencia. Se trata del área del cerebro que permite todas las funciones mentales superiores y las funciones ejecutivas, especialmente localizadas en el lóbulo frontal. Tenemos diferentes patologías, voy a mencionar algunas como las afasias. Estas son la incapacidad para expresar o comprender los símbolos verbales. Tenemos afasias de Broca, las cuales se producen por lesión de la circunvolución frontal inferior, es decir, el área Broca izquierda y áreas adyacentes. Esta se caracteriza por la casi imposibilidad para articular y el empleo de frases cortas. También tenemos la afasia de Wernicke. Afecta a la comprensión del lenguaje y a su memoria. Se manifiesta tras una lesión en tercio posterior de las circunvalaciones temporales del hemisferio izquierdo. Tenemos la apraxia. Es la incapacidad para realizar actividades motoras complejas. Tenemos el síndrome de Aston. Es una alteración caracterizada por la desorientación derecha-izquierda, la discalculia y disgrafía. Tenemos las agnosias táctiles. Es la incapacidad de reconocer objetos por el tacto, a pesar de no existir ningún déficit o anomalía sensoperceptiva. Las agnosias corporales. Es la incapacidad para identificar o reconocer la totalidad del propio cuerpo. Tenemos la amnesias. Es la incapacidad de extraer información almacenada en la memoria. Tenemos la retrógrada. Es la incapacidad para recordar hechos e información anterior del inicio de un trauma o enfermedad cerebral. La corteza cerebral se caracteriza por su diversidad estructural, neuroquímica y funcional, pero esto no debe usarse para considerarla un criterio reduccionista, sino como un sistema interactivo fundamentado en sus interconexiones. También podemos ver que la neocorteza es el encargado de los procesos de raciocinio, es por así decirlo la parte del cerebro consciente. En pocas palabras podemos decir que nuestro tema, la corteza cerebral, es quien protege a los hemisferios divididos en regiones, así como la corteza de un árbol. Aquí es donde ocurre la percepción, imaginación, etc.